Buenas noches, te doy la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia Filadelfia. Mi nombre es Sara Martínez, soy pastora asociada en esta congregación. Recibe un saludo de nuestro pastor Joel Martínez y Aurora Sánchez. Ellos les mandan un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Y pues bueno, en esta noche me toca compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte para que ahí donde tú estás en casa puedas sacar tu Biblia, puedas abrirla. Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo por ahí a partir del versículo 16 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Le voy a dar lectura y te invito a que me sigas en la lectura de este pasaje. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón. Quizás yo no conozco la necesidad que tú tienes, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Así que te invito para que prepares tu corazón, abras ese corazón y tengas la disposición para recibir lo que Dios tiene para tu vida en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que ya está conectado, Señor, con esta transmisión. Gracias porque a través de este medio nos permites compartir tu palabra, Señor. Quizás no podemos estar en el templo, pero aún, Señor, a pesar de esa dificultad, la palabra sigue llegando a nuestros corazones. En esta noche te pedimos, Señor, que tú traigas esa palabra adecuada para la necesidad de cada una de las personas que nos escuchan. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos, sus inquietudes. Te ruego que traigas la palabra que pueda fortalecer su fe, que pueda edificar su vida. Dame gracia y sabiduría para poder compartir, Señor, este tema que tú has puesto en mi corazón, y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero hablarte acerca del tema la gloria del sufrimiento. Sabes, yo creo que cuando nosotros somos estudiantes, regularmente cuando el maestro dice que va a poner examen, entramos en ansiedad. Sabes que incluso hay personas que se ponen tan nerviosas que a la hora de presentar el examen se bloquean. Quizás antes de poder presentar tienen el conocimiento en su mente, pero a la hora del examen se ponen tan ansiosos que todo se les olvida. Y yo creo que en general a los seres humanos no nos gusta el sufrimiento. Quisiéramos poder estar exentados como cuando estamos en la escuela, en algún tipo de estudio, y el maestro dice: voy a exentar a tal alumno, porque hizo una tarea, porque se ha portado bien, lo voy a exentar del examen. Yo creo que esa es una sensación que nos agrada, porque decimos: no voy a tener el estrés de tener que presentar, yo tengo asegurado mi 100 y no voy a tener que estar todo angustiado por tener que pasar una prueba. Pero sabes, en la vida diaria, la realidad es que las pruebas forman parte de ella. Y en la Biblia se nos habla también acerca de este tema de las pruebas. Uno de los personajes que nos habla un poco acerca de la teología del sufrimiento, de la importancia del sufrimiento en la vida de un creyente, es precisamente el apóstol Pablo. Un hombre que estaba experimentado en el dolor.
pero también esa misma experiencia y ese conocimiento que él tenía de Dios y de su palabra le hacía tener un entendimiento más claro sobre la importancia de las pruebas en la vida del creyente. Y el día de hoy entonces quiero que hablemos de cómo el sufrimiento trae gloria, que es algo que regularmente, como te digo, quisiéramos evitar, pero a través de estos versículos que el apóstol Pablo nos escribe, creo que encontramos por aquí algunas razones, ¿verdad? De cómo es, por qué es importante el sufrimiento, cómo el sufrimiento de ser algo negativo se puede convertir en algo que traiga gloria. Y bueno, lo primero que nosotros observamos en este pasaje es que el apóstol Pablo habla de que las pruebas fortalecen nuestra fe. Te decía que regularmente no nos gusta ser probados, pero el apóstol Pablo en el versículo 16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí el apóstol Pablo nos habla de cómo en medio de las pruebas, dice, nosotros no desmayamos. Nosotros no nos desalentamos. Nosotros no desmayamos, dice, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, porque a veces la enfermedad va haciendo estragos en nuestra vida, los años, las dificultades, ¿verdad? Van haciendo estragos en nuestro cuerpo físico, pero el apóstol Pablo dice, pero nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que en medio de las pruebas, hermanos, nosotros podemos encontrar riqueza. Nosotros podemos enriquecer nuestra vida espiritual. Y es que miren, suena ilógico porque regularmente las pruebas nosotros las vemos como un desierto, porque implican cierto grado de dolor, de sufrimiento, sequedad. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros en medio del desierto y en medio de la prueba podemos encontrar riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque mire, lo primero que nos enseña la prueba y que viene a enriquecer nuestra vida espiritual es el hecho de que nosotros necesitamos depender de Dios. Cuando nosotros enfrentamos alguna situación y la podemos solucionar con nuestros propios medios, estamos tranquilos. Pero cuando enfrentamos una situación donde nosotros sabemos que no contamos con los recursos, eso nos hace tener que voltear nuestra mirada hacia Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que todos nuestros recursos son insuficientes para poder salir adelante de una enfermedad, de una situación, eso nos hace tener que depender completamente de Dios. Eso nos recuerda que no se trata de nuestra capacidad, que por más inteligencia, sabiduría o habilidades que nosotros podamos tener, el único que puede ayudarnos para salir de nuestras crisis, de los momentos difíciles de prueba, es Dios. Entonces, la prueba nos hace depender de Dios. ¿Sabe que incluso nuestra vida espiritual puede profundizarse en nuestra relación con Dios? Porque es ahí donde tenemos que buscar a Dios. Precisamente porque nos damos cuenta que solos no podemos salir adelante. Porque sentimos que quizás la situación rebasa nuestras posibilidades. Y eso nos lleva a tener que reconocer que el único que puede ayudarnos es Dios. Esto nos permite que nuestra relación con Dios se profundice. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algunos conceptos de Dios que hemos aprendido en la lectura bíblica, en la escuela dominical, en las predicaciones de la iglesia?
pero son algo que solamente está en nuestra mente. Pero cuando nosotros somos probados y empezamos a buscar a Dios, ahí empezamos a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Y es cuando todas esas cosas que teníamos en nuestra mente, que habíamos aprendido respecto a quién es Dios, se empiezan a volver reales en nuestra propia vida. Porque es ahí donde empezamos a experimentar, ¿verdad? Cómo Dios es nuestro ayudador, cómo Dios es el que nos sostiene, cómo Dios es el que nos da la salida cuando nosotros sentimos que ya no podemos. Esas experiencias nos permiten conocer mejor a Dios. Por eso para Pablo, la prueba no implicaba que hubiera sequedad espiritual. Es cierto que podemos estar pasando por momentos difíciles en las circunstancias externas. Podemos tener escasez, podemos tener algunas dificultades quizás a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, aún ahí en medio del desierto, vamos a encontrar esa fuente de agua viva que brota. Vamos a encontrar su presencia que va a venir a traer el remanso, la tranquilidad que nuestro corazón necesita. Es en los momentos donde estamos más angustiados, donde estamos más afligidos, donde podemos clamar. Y en medio de ese clamor podemos experimentar la presencia de Dios. Yo creo que usted, al igual que yo, hemos tenido a lo largo de nuestra vida distintas dificultades que en algún momento pensamos que no íbamos a poder. Pero ahí, cuando estábamos completamente quebrados, cuando estábamos pensando que ya no había fuerza, clamamos a Dios. Y el Señor escuchó nuestra oración, tuvo misericordia, extendió su mano y nos levantó. Y por eso estamos aquí. Por eso la prueba puede ser un tiempo donde nuestra vida espiritual se enriquezca, donde vamos a experimentar cómo Dios renueva nuestra fuerza cuando nosotros ya no podemos. Entre más difícil es la prueba, más grande será el poder de Dios que se va a manifestar. Porque es esa magnitud de la prueba, el hecho de que nosotros como seres humanos vamos a sentir que ya no podemos, que ya no tenemos fuerza, que ya no tenemos la capacidad de seguir adelante. Es más, nos queremos dar por vencidos. Pero cuando nosotros en medio de esa prueba y en medio de esa debilidad nuestra, acudimos a Dios, clamamos a la presencia de Dios, va a venir el Espíritu Santo y va a fortalecer nuestra vida, nuestro hombre interior. Y entonces, como dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, no obstante, ¿verdad? Nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Con razón el apóstol Pablo decía que las pruebas pueden ser algo que fortalezca nuestra fe. A veces nosotros podemos creer que tenemos una fe firme, pero cuando somos probados es donde se va a ver si realmente nuestra fe es firme. Y es ahí donde nuestra fe va a crecer. Es ahí en la enfermedad, es ahí en la escasez, es ahí cuando nosotros decimos no tengo cómo solucionar esto. Es ahí donde nuestra fe va a ir creciendo. Porque esa misma necesidad nos hace depender de Dios y Dios nos ayuda a que nuestra fe pueda ir creciendo. Otra de las cosas que podemos encontrar en este pasaje es que las pruebas también nos ayudan porque nos dan una perspectiva correcta de la vida y la eternidad. En el versículo 17, en la primera parte, dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Sabes? Este es un versículo que a mí siempre me ha impactado. Y cuando lo he leído,
cuando yo misma he estado pasando por alguna prueba, es un versículo que me fortalece. El apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Esto nos recuerda, ¿verdad?, que la vida en la tierra es temporal y es frágil, de hecho. Cuando somos probados nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra familia. Nos damos cuenta, como el mismo apóstol Pablo un poquito antes decía, somos vasos de barro, somos frágiles. Pero algo muy importante es que el apóstol dice que las pruebas o las tribulaciones son leves. Y aquí cuando habla de que es algo leve, significa algo liviano. Y yo creo que cuando alguien lee este versículo, diría, ¿cómo es posible que Pablo diga que las tribulaciones son livianas? Es que a lo mejor Pablo no estaba sufriendo lo que yo estoy viviendo. Incluso habrá quien diga, bueno, quizás el que escribió estas palabras no conoció el dolor, no conoció la dificultad y por eso fácilmente da estas palabras diciendo que la tribulación es leve. Pero déjame recordarte que el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo muchos padecimientos. Ahí en 2 de Corintios capítulo 11 nos habla de algunos de los padecimientos que él tuvo. Dice, en azotes, cárceles, apedreado, naufragio, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Cuando nosotros leemos esta lista que el apóstol Pablo daba acerca del padecimiento que él tuvo, nos damos cuenta que él sí conocía el dolor, que era un hombre que había experimentado el dolor. Y no estamos hablando de alguien que nunca sufrió. Estamos hablando de alguien que tuvo que padecer la cárcel, los azotes, el maltrato, hambre, desnudez, sed, naufragios. Fue un hombre que experimentó el dolor. Pero lo interesante es que es Pablo precisamente el que dice que esta leve tribulación momentánea, diciendo entonces que las tribulaciones o las pruebas en nuestra vida son livianas. Y es ahí donde nos lleva a reflexionar que Pablo podía decir que el sufrimiento es liviano, como diciendo que no es una carga que no se pueda llevar, porque si comparamos las pruebas con la eternidad que nos espera, no hay prueba que sea tan pesada que no valga la pena soportar, considerando la recompensa de la eternidad. Quiere decir que aunque la prueba en algún momento pueda parecernos insoportable, que es una carga demasiado grande con la cual nosotros no podemos, recordemos que tenemos la ayuda de Dios. El mismo Dios que le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que cuando nosotros experimentamos esa debilidad, ahí está el poder de Dios para ayudarnos y por eso podemos levantarnos y seguir adelante a pesar de las pruebas. Pero también nos da una perspectiva de que comparado con la eternidad, aunque la prueba aquí me parezca una carga muy pesada, comparado con lo que viene en la eternidad, esta carga es llevadera. Esta carga es posible llevarla y vale la pena llevarla con tal de recibir la recompensa.
cuando lleguemos a la presencia de Dios, y ahí Él enjugará todas nuestras lágrimas y quitará todo dolor. Otra de las cosas que habla Pablo aquí en este versículo, dice, esta leve tribulación momentánea. Aquí Pablo habla de que las pruebas aquí en la tierra no son interminables. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, por algún problema, regularmente nuestra tendencia es ver ese problema como interminable, como algo que nunca se va a solucionar. Vemos nuestra enfermedad como algo que nunca se va a ir. Porque en realidad, cuando estamos tan agobiados, batallamos mucho para ver la luz más allá del túnel. En ese túnel está el dolor, está la dificultad, está la ansiedad, está la preocupación. Y es tan grande que entonces toda nuestra mirada está en el túnel y no alcanzamos a ver la salida. Nos parece interminable. Pero Pablo dice que las pruebas son momentáneas. Son momentáneas. El dolor es momentáneo y a veces decimos, bueno, pero hay personas, por ejemplo, que pasan por enfermedades de mucho tiempo, muy desgastantes. Y decimos, eso no puede ser momentáneo. Cuando estamos hablando de alguien que ha sufrido por años, cuando estamos hablando de alguien que viene sufriendo ya por mucho tiempo. Pero es que mira, comparado con la eternidad, las pruebas son momentáneas. Porque aun cuando nuestra prueba pudiera durar muchos años, aun cuando mi prueba pudiera durar todos los años que me resten hasta que yo muera, aún esa prueba, aunque para nuestros números, hablando de nuestros calendarios, diríamos que fue una prueba interminable, que fue una prueba demasiado prolongada, comparado con la eternidad, esa prueba es un momento. Esa prueba es algo momentáneo. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. No olvides que las pruebas son temporales, que Dios está con nosotros. A veces el tiempo de la prueba nos parece interminable, nos parece tan largo, quisiéramos que ya hubiera terminado. Pero recuerda que las pruebas son momentáneas, son algo que va a terminar en algún momento y la recompensa valdrá la pena. El apóstol Pablo consideraba las pruebas como algo momentáneo. Y por último, los resultados de la prueba. El apóstol dice, esa prueba, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo habla de que las pruebas en nuestra vida van a traer resultado, van a traer gloria. Y esta es la parte que nos debe motivar, que nos debe dar aliento en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia difícil que podamos estar padeciendo. El recordar que la prueba va a cumplir un propósito. El apóstol Pablo, ¿verdad?, decía que esta prueba va a producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto quiere decir, mira, recuerda que nosotros aspiramos a una eternidad. Nuestra vida aquí es temporal. Nuestra mirada, nuestra meta es poder llegar a la eternidad en la presencia de Dios. Y este sufrimiento, estas pruebas que Dios permite, nos preparan para la eternidad. Nos ayudan para que nuestro carácter se vaya formando, para que nuestro carácter se vaya moldeando y cada vez pueda reflejar mejor a Cristo en nuestra vida.
Por eso Pablo decía que las pruebas son necesarias. Yo creo que si pudiéramos, la mayoría de nosotros diríamos que quisiéramos ser exentados de las pruebas. No queremos sufrir, no nos gusta el dolor. Pero la realidad es que en la Biblia nos habla de que las pruebas van a traer gloria. Las pruebas van a trabajar con nuestro carácter. Muchas ocasiones hay cosas de nuestra vida o de nuestro carácter con las que batallamos. Y en la prueba Dios va puliendo. Dios va quitando a veces nuestro orgullo, va quebrantando quizás nuestro corazón endurecido. El Señor empieza a trabajar con nosotros, va enseñándonos la paciencia, va enseñándonos a depender de Él, va enseñándonos a tener contentamiento. Pero eso lo aprendemos en medio de la prueba. Hay muchas cosas que en la teoría pueden sonar bien, pero es hasta la prueba cuando vamos realmente a aprenderlas. Porque quizás yo puedo decir, bueno, la paciencia es algo que Dios me da y puedo considerar que soy paciente. Pero cuando soy pasada por un proceso donde tengo que mostrar esa paciencia, es ahí donde quizás yo misma me doy cuenta que no tengo tanta como yo pensaba. Que a lo mejor yo creía que estaba bien en eso, pero al pasar por la prueba, al pasar por el crisol, es ahí donde me doy cuenta que necesito más paciencia. Y Dios empieza a trabajar con tu carácter y con el mío. Dios empieza a moldear nuestra vida porque nos está preparando para una eternidad. Y para la eternidad es importante que nuestro carácter refleje a Cristo. Y cada una de las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito de seguir produciendo peso de gloria en nuestras vidas. Que el carácter de Cristo se vaya reflejando. Yo te pudiera decir que a lo largo de mi vida he tenido muchas pruebas, pero en ellas es donde he aprendido muchas cosas. Es donde Dios ha trabajado. Quizás había temas que yo conocía en la cuestión teológica, bíblica, pero hasta que somos probados es donde Dios va enseñándonos, donde nuestro corazón va siendo probado, porque las pruebas van a sacar también lo peor de nosotros. Y es ahí donde podemos dar oportunidad a que Dios empiece a trabajar nuestro carácter, que Dios siga puliendo nuestra vida para que sea cada día más parecida a el carácter de Cristo. Esas pruebas nos permiten acercarnos a la eternidad. Nos están preparando para lo que Dios tiene. Por eso, según la perspectiva del apóstol Pablo, las pruebas traen gloria. Las pruebas nos preparan para algo mejor, aún aquí en lo ministerial, en nuestra vida, pero también en la eternidad. Están preparando nuestro carácter, están preparando nuestro corazón para que cada vez, ¿verdad?, nuestra vida refleje a Cristo y entonces estemos preparados para el día en que podamos estar en su presencia. Hoy te pregunto, ¿qué actitudes tomamos ante las pruebas? Aprendamos de la experiencia del apóstol Pablo. Veamos este tiempo como una oportunidad para conocer mejor a Dios y fortalecer nuestra fe. Aprovechemos esta oportunidad de estar en casa, de que no salimos mucho, de que estamos siendo probados, sí, pero aprovechemos este tiempo para profundizar nuestra relación con Dios. Veamos este tiempo como algo que va a pasar, algo pasajero y que vale la pena sobrellevar porque traerá una mayor gloria. Quizás hay momentos donde nos parece interminable. Hablando, por ejemplo, del encierro, nos dan una fecha, luego nos dan otra y decimos, ¿hasta cuándo? No sabemos, pero una cosa es cierta, esto es temporal. Pero lo que nosotros podamos aprender durante este tiempo puede traer
una mayor gloria. Veamos este tiempo como un crecimiento que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la prueba? Quizás muchas personas lo ven como algo terrible, como algo que significa el final de lo que no hay nada bueno. Pero según la perspectiva de Pablo y la perspectiva que debemos tener como creyentes, las pruebas producen gloria. Así que aprendamos a verla como ese crecimiento y valoremos esta experiencia. Tengamos las mejores actitudes para que entonces esta prueba pueda producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero invitarte a orar unos momentos a Dios y a clamar a Dios para que Él nos ayude a tener esa perspectiva correcta respecto a la prueba. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos lo que nuestro corazón necesita. Es cierto que estamos pasando por momentos difíciles, Señor, momentos de prueba, de adversidad, de angustia. Quizás hay personas que ahorita nos están viendo a través de esta transmisión y que están sufriendo por la agonía, por la enfermedad, por un cáncer, por un tumor, por alguna situación, quizás por incluso aquellos trastornos de ansiedad que no les permiten tener paz. Señor, pero tu palabra dice que las pruebas pueden ser oportunidades para crecer. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta, Señor. Ayúdanos a tener las actitudes correctas, Señor, ante la prueba. Te ruego por todos aquellos que hoy nos están viendo, Señor, y que están siendo probados, que están experimentando dolor físico, dolor emocional, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, se haga sentir y que ellos en medio de este desierto, Señor, puedan sentir la riqueza de tu presencia, puedan sentir la fortaleza que viene de lo alto, Señor, y que les da la fuerza necesaria para levantarse y seguir adelante. Te ruego, Dios, por aquellos que hoy están viendo la prueba como interminable, que tu palabra venga a recordarles, Señor, que el sufrimiento, por más largo que pudiera parecer, Señor, es temporal. Y vale la pena soportarlo, vale la pena sobrellevarlo, Señor, con tal de llegar a tu presencia. Y esta prueba, Señor, produce en nosotros una mayor gloria. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta. Bendice la vida de cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Toma toda necesidad de su vida en tus manos, Señor. Rogamos que seas tú trayendo la fortaleza que los corazones necesitan, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero darte las gracias por habernos acompañado durante este espacio de predicación. Te invitamos de parte de la Iglesia Filadelfia. El día de mañana a las 8 tenemos transmisión de la dosis de esperanza con el tema de la tristeza. Así que te invitamos para que puedas sintonizarnos. El próximo domingo tenemos a las 10:30 lo que es la presentación para niños, ¿verdad? El culto infantil, así que te invitamos para que junto con tus niños puedan alimentarse también el domingo a las 10:30 y a las 11 nuestro servicio evangelístico. Ha sido una bendición poder saludarte a través de este medio. Les mandamos un abrazo, hermanos de la Iglesia Filadelfia. Reciban un abrazo y recuerden que estamos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.